Vamos a buscar en nuestra Sagrada Escritura la carta de Tito, capítulo 3, versículo 6 al 8. Vamos a meditar ahí, ¿verdad?, esta mañana. Y como sabemos, es una predicación expositiva de la carta de Tito. Vamos a leer los versículos. Les voy a pedir, ¿verdad?, que podamos hacer uso de nuestra Biblia. Cada día nosotros entendemos más la importancia de tener un manuscrito en nuestras manos, ¿verdad?, de la traducción de la Sagrada Escritura. Démosles el valor que tiene la palabra escrita, ¿verdad? Es increíble a través de la historia ver cuántos hombres dieron su vida para que nosotros tengamos una Biblia en nuestras manos. Dice la palabra del Señor: el cual, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta: en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Miren lo que dice de último: estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta mañana por tu infinita misericordia, por tu gran amor, por esa esperanza de la vida que tú nos regalas, para pedir perdón a diario por nuestras faltas, nuestros errores. Tú eres el único que perdona y justifica nuestras vidas, Señor. Cada día reconocemos nuestros pecados, pero también entendemos el gran privilegio de ser hijos tuyos, Señor, de ser adoradores. Es importante que nosotros entendamos cuán grande es este privilegio. No menospreciar la gracia, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y nos congregamos el día domingo para exaltar tu nombre, para celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos, Señor, porque aún tú has permitido que estas mujeres, estas maestras, enseñen también esto a nuestros hijos, porque todo el consejo de tu palabra habla de este Cristo resucitado. Y qué bueno que nuestros hijos están aprendiendo, y también nosotros como padres tenemos esa gran tarea. Te damos gracias, Señor, por ese esfuerzo, por ese amor y esa paciencia. Ahora te pedimos, Señor, que podamos meditar y que tu Espíritu Santo nos dé el entender en esta palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, espero que esta semana, ¿verdad?, haya sido una semana de bendición para ustedes. Y no con esto no estoy diciendo de que no hay problemas, ¿verdad? Pero la esperanza es que cada domingo que usted viene aquí, después de escuchar el sermón, y usted analice en la semana sus devocionales, la palabra, usted pueda tener fuerzas, ¿verdad?, para superar todas esas circunstancias. Pero algo bueno que nosotros hemos descubierto en la palabra es que son más momentos felices que momentos tristes que pasamos, ¿sí o no? Si por ejemplo hay un dolor en nuestro cuerpo, no pasan las 24 horas ese dolor. Pasamos más tiempo riéndonos, conversando. Los que son buenos a comer, ¿verdad?, disfrutan y están esperanzados a llegar al mediodía o el desayuno o la cena. Entonces son grandes las bendiciones de Dios, ¿verdad?, para con nosotros. Y damos gracias a Dios por eso. Siempre esperamos ver un rostro resplandeciente cuando usted viene a la exposición de una palabra. Porque usted viene con ese corazón
con el deseo de alimentarse de la palabra de Dios y de redescubrir nuevas verdades que están ahí en la Escritura y poder entenderlas y llevarlas en su corazón. Tito, capítulo 3, versículos 6 al 8, es algo muy interesante que usted haya ahí en la palabra. Yo puse como tema a esta predicación gracia abundante. Me pareció bien, ¿verdad?, poner ese tema a esta predicación. En el sermón pasado, personalmente me impactó bastante el contraste que hizo el hermano Luis al citarnos el versículo 3 de Tito capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, y lo voy a leer. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo dice que ese eran esta gente y también hace una expresión como a otras personas y también a nosotros, porque la Biblia así es, ¿verdad? Pablo anima a Tito para que tenga amor para estos hombres y mujeres y le dice, porque en otros tiempos, Tito, nosotros éramos así. No podemos pasar por alto eso en nuestra vida. Nosotros, hay disculpen tal vez, ¿verdad?, a veces las palabras que se utilizan, pero cuando uno medita en la palabra va a encontrar palabras bien fuertes que uno deseara callar, pero las tiene que decir. Pablo decía que tal vez los hombres eran como bastante inflamados en su orgullo por las prácticas malas que hacían, pero después que ya estaban en el camino de Dios, él decía, yo miro a veces en ustedes lo mismo, o sea, ahora también hay orgullo porque ustedes son cristianos. Y es donde él le dice a Tito, mira Tito, es necesario que vos le recordés esto a estas personas. Yo me sentí muy agradecido porque Luis nos recordó lo que éramos nosotros. Y también entendimos de que yo no tengo que andar contando mucho, tal vez mis pecados pasados, porque en vez de sentirme orgulloso me debería dar vergüenza. Y Pablo le está diciendo a Tito, vos sabés que eso era bien vergonzoso, esas prácticas que nosotros hacíamos. Entonces, yo quiero que a ellos, por el orgullo que hay en estos creyentes, en estas personas, por favor recordarles que nosotros éramos así. Y no sé si usted, por eso yo le dije, tenga amor a su Biblia. Cuando usted es confrontado y mira el texto y lo lee y lo relee, y por ejemplo dice, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Cuando usted está al frente de su escritura, la Biblia está hablando a ustedes ahora. Usted no puede decir, es que está hablando a otro. A esa hora usted está pidiendo a Dios que le hable y ahí le está hablando la Biblia. Yo y usted éramos así. Ninguno de nosotros estamos aquí por ser buenos hombres ni buenas mujeres. Pero en el versículo 3:5 él nos dice que nadie es mejor que el otro. Mire lo que dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada bueno habíamos hecho. El hermano Luis sacó ahí un ejemplo, ¿verdad? Que a veces yo le digo a mi esposa, Dios nos quiere comparar con cosas bien difíciles, que nosotros nos sintamos humillados, pero para ver la gracia. Yo recuerdo que a veces la Biblia menciona de que nos trata como gusanos, como llaga podrida, como lombriz. Entonces cuando él hizo la comparación como trapos de inmundicia, no soy Isaías, pero eran trapos bien difíciles tal vez de expresarlo, porque alguien se puede sentir ofendido, pero nuestro pecado así es sucio. Por ejemplo, el viernes nosotros decíamos a los estudiantes del instituto, ¿cómo cree usted que es su pecado en la intimidad cuando nadie lo mire? Y también a unos jóvenes que enseñamos ayer. Yo le dije, usted puede también mentir o cubrirse con ropa o cubrirse con
con ciertas cosas, pero su mente, sus prácticas, Dios las conoce. Y no crea, cuando uno está enseñando, no estamos diciendo que nosotros somos mejores. El predicador tiene que predicarse a sí mismo y examinar su vida también. Y no puede haber tal vez un deseo como yo soy mejor. No, es lo contrario. Nosotros estamos en ese paquete. Y yo le decía ayer a los muchachos, si yo le hablo de ira, el tema que miramos era ira, yo le decía, si hablo de ira, esa ira está para mí también. Toda la ira, el consejo de Dios, de su santidad también, si nosotros transgredimos la ira de Dios, perdón, si nosotros no creemos en la ira de Dios, no estamos creyendo en la santidad de Dios. Entonces, cuando Pablo le dice en el versículo 5, tus obras son muy buenas, claro que son buenas las obras que practican los cristianos, pero eso no te salva. Y él dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El hermano Luis explicó ese versículo, ¿verdad? Fuimos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que este mover empezó en nosotros por el Espíritu Santo que operó en nuestras vidas. Y cuando Dios hace esto, somos nueva criatura. Para esto el hermano Luis citó Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. Solo el Espíritu Santo es capaz de cambiar nuestra naturaleza. Es como menciona Pablo en Tito 3, ¿verdad? Nosotros antes éramos así, pero él dice, ya no somos así. Ahora Juan dice que solo el Espíritu Santo es capaz de guiarnos a ser nuevas criaturas y a entender realmente ese obrar de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de nuestros pecados, de la verdadera justicia que está solamente en Jesucristo. Yo solo me quedé con una inquietud, ¿verdad? Y por eso, gracias a Dios, tenemos la predicación positiva de que me aclara el texto que sigue. Y yo sé que para muchos, yo pienso que a usted le ha entrado a veces una inquietud. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿O cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros? Tomé una cita del hermano Wayne Cruz de la teología sistemática, que ahí usted la tiene, la puede tomar y leer. Es chiquito el libro. Usted puede tomar esa teología sistemática y encontrar esta verdad. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? La tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo. Y especialmente, escuche esto, no contradice lo que Luis dijo ahora, y especialmente en la iglesia. Hermano, yo te quiero decir algo de que si tú no crees en la iglesia local, los antiguos, los historiadores, los teólogos que han rebatido la historia de la iglesia y han rebatido la Biblia, ellos dicen que especialmente en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Ellos han venido leyendo un libro. Nosotros somos un cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos un cuerpo que adora al Señor. Entonces, dice Wayne Grudem que el Espíritu Santo es el que manifiesta más activamente la presencia de Dios, y especialmente en la iglesia. ¿No les da un gran privilegio eso? ¿Se imagínense ser morada y templo de Dios con el Espíritu Santo? El mover de la palabra, el mover del cuerpo de Cristo está en la iglesia. Esta definición indica que el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad que en las Escrituras representa con más frecuencia cómo estar presente para hacer la obra de Dios en el mundo. Aunque esto es cierto hasta cierto punto a lo largo de las Escrituras, es particularmente cierto en lo referente al Nuevo Pacto. Ahora Wayne Cruz dice, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestó muchas veces en la gloria de Dios y en las teofanías que Él se manifestó.
¿Cómo entendemos mejor esas cosas nosotros? Por ejemplo, en el Éxodo, cuando se presentó en el templo su gloria y las teofanías, por ejemplo, el ángel de Jehová, y aún una teofanía que a veces es difícil de entender, por ejemplo, cuando habló a través de aquel animalito de Balaam que cuenta la historia, la mula. Entonces Dios se manifestó así, pero muchas veces en la gloria y en la teofanía y en los evangelios, ahora mire, hablando en los evangelios, Jesús mismo manifestó la presencia de Dios entre los hombres. Nosotros debemos entender los roles de la Trinidad. En el antiguo, Dios se hizo presente con su gloria y teofanía. En los evangelios, a través de la persona de Jesucristo. Pero después de eso, Jesús asciende a los cielos y Él prometió algo, que iba a estar alguien con nosotros. Pero después de la ascensión de Jesús a los cielos y continuando a lo largo de toda la era de la iglesia, el Espíritu Santo es ahora la manifestación primaria de la presencia de la Trinidad entre nosotros. Él es el que está prominentemente presente entre nosotros ahora. El Espíritu Santo, que no es menos que el Hijo ni el Padre. Yo creo que los niños han entendido un poco esto cuando la hermana Heidi les explicó un poco acerca del Dios Trino. ¿Se acuerdan, niños? ¿Se acuerdan que agarró un frasco, echó agua? ¿Qué más echó? ¿Ok? Y tan, ¿verdad? Y hizo una mezcla. Y digo, algo así, ¿verdad? Ahora, el rol del Espíritu Santo está entre nosotros. En Tito, capítulo 3, versículo 6, habla, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cuando estaba leyendo este texto y releyendo, me pareció interesante esta palabra abundantemente. Tan pronto son salvos los creyentes, el Espíritu de Cristo los bendice de forma grande, ¿verdad? Dijera yo MacArthur, dice inmensurablemente. Tomé esta palabra porque me pareció que es una de las palabras de más peso en este versículo. Nosotros cuando miramos la Biblia, hay palabras que hacen fuerte el texto. Y por ejemplo, en este versículo, cuando usted toma la palabra abundantemente, inmediatamente usted tiene que entender que algo obró ahí. Y si usted se sumerge más en el texto, va a encontrar el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Una de las palabras de más peso en este versículo es esta, abundantemente. Sé que esta palabra abundantemente no estuviera escrita ahí en la Biblia si no tuviera otra frase más adelante, que es por Jesucristo nuestro Salvador. En este contexto es una palabra griega que significa perisoterón, que significa de una manera más superabundante. Coma dice más, mucho más. También significa perisotoreos y significa más superabundante en número, grado y carácter, mayor, más abundantemente. Y para darle más sentencia a la palabra dice demasiado. Como cuando un bebé, cuando usted le está dando leche, pacha o pecho a su bebé, el bebé pide y pide y pide, y usted va a ver que el estómago le crece y de pronto él
sale, le está dando demasiada leche. A veces nosotros pensamos que Dios, a través de la obra de Jesucristo, nos dio un poquito de gracia a nosotros. Pero Pablo le está diciendo a Tito que Dios dio gracia abundante a nosotros. Y yo quiero, Tito, que vos enseñé eso a la iglesia, a estos creyentes. Y Pablo también le está diciendo a nosotros, el que predica, enseña eso a la iglesia, que la gracia de Dios que usted recibió no es poquita, es abundante. Y yo por eso le busqué en la palabra original, en el griego, dice que usted y yo recibimos súper abundancia de gracia. Demasiado, dice otra traducción, demasiada gracia Dios demostró para con nosotros. ¿Y cómo se lo demuestro? Que entregó a su único Hijo, Jesucristo, para morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿No es gracia superabundante eso? ¿Qué más podemos pedir nosotros? Dios dio esa gracia a nosotros. Cuando tú tomas la raíz original de la palabra abundante, no le puedes restar importancia. Y el peso que tiene esa palabra debería ser algo en tu corazón. Si tú eres cristiano, visita en esta mañana y esa palabra no pesa en tu corazón, deberíamos de meditar qué está haciendo Dios en nuestra vida. Gracia superabundante. El Hijo de Dios derramó su sangre, murió y resucitó por ti y por mí. Tú tienes esa gracia en tu corazón. Tu gracia que tú puedes hacer no se puede comparar con la gracia de Cristo. La Biblia dice que Jesús derramó demasiado también de su Espíritu para redimirnos de nuestros pecados. Dio más de lo que merecíamos. Y es así como trabaja el tercer agente de la Trinidad en la actualidad. Dios en la antigüedad obró mejor, dicen algunos. Jesús también obró, pero al irse, al ascender, menguó su presencia. ¿Quién dice eso? Eso es mentira. Dichosos los que no vieron y han creído. Pero no en su poder. Es que el Espíritu Santo obró en su vida para que usted pudiera creer. Y por eso Pablo le está diciendo a Tito, más adelante le dice, palabra, ¿quién es esta? Porque la palabra es la que permite que tu corazón sea quebrantado y entre la gracia. Y cuando la gracia entra, el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Entonces, es un gran privilegio tener esto. Ahora, tú y yo tenemos que tener la manifestación del Espíritu Santo en todos los tiempos y en todos los momentos. Ahora, a través de la historia, Dios se ha venido manifestando a la humanidad y especialmente con sus hijos. Volvemos a lo que dije antes, Dios con su gloria y teofanía. Jesucristo, el Dios hecho hombre entre nosotros, el Espíritu Santo ahora entre nosotros. Dios nunca va a abandonar a su pueblo. El tercer agente de la Trinidad está entre nosotros y usted lo tiene que creer. Y Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros, a como estuvo el Padre, el Hijo, así está el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, nosotros debemos orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría. Y eso lo creemos, hermano, y lo tenemos que creer. Y yo puse algunos ejemplos bíblicos, cómo obra el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Este texto es bastante conocido, ¿verdad? Y aún su mismo encabezado dice la venida del Espíritu Santo. Y mire lo que dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da fuerza, el Espíritu Santo nos permite tener entendimiento para poder comenzar a trabajar como hijos de Dios. Porque Pedro le está diciendo: arrepentidos, convertidos y bautícese. Y luego dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Se arrepintieron de sus pecados, su mente cambió y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su vida. Es la iglesia primitiva. La iglesia de Corintios también, capítulo 12, versículos 7 y 11, nos da otro ejemplo de la gente del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo nos da la fuerza para soportar y creer, y nos ayuda a crecer y a pensar ya no como niños. Hermano, yo te quiero decir algo. Cualquier don que tú tienes es el Espíritu Santo que te ayuda a ejercer ese trabajo. Yo te quiero exhortar también esta mañana que si tú tienes un talento para la iglesia local, no se lo niegues a la iglesia, porque no es algo propio tuyo, es algo que Dios te ha dado. Yo soy predicador. Tal vez yo voy a decir, yo no voy a predicar en la iglesia, pero cuántas veces uno huye tal vez de ese llamado, pero el Espíritu Santo te impulsa a hacerlo. Cada uno de ustedes ahí donde está sentado, usted sabe qué puede hacer. Y no le niegue eso a la iglesia local, no le niegue eso al cuerpo de Cristo. En Efesios 3:20, ¿verdad? Para avanzar, solo voy a decir un poco parafraseando el texto. Es poderoso para actuar en nosotros y entender que algunas cosas que nosotros miramos imposibles, el Espíritu Santo las puede hacer. Ese texto dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante, ¿sí?, de lo que pedimos o entendemos, ¿verdad?, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? Es el Espíritu Santo. Y no actúa en pequeñas porciones, sino abundantemente también. Esto es lo que Dios hace en la persona de su Espíritu. Él no escatima en equiparnos con este regalo maravilloso que nos guía con sabiduría y mansedumbre. Todo hombre de Dios y mujer de Dios que tiene el Espíritu de Dios tiene que ser y actuar con mansedumbre y sabiduría. A veces usted escucha a las personas decir: es que yo soy así, yo me porto así, yo soy cristiano, pero así soy yo cuando se presenta un... No, la Biblia dice que tú tienes que ser guiado con mansedumbre y sabiduría. Tus palabras deben ser sabias y prudentes. Es lo que la Biblia nos dice. Solo denme un momento, mamá, chequear algo.
Ese es lo que la Biblia nos testifica acerca de su palabra. En el versículo 6. Cuando nosotros avanzamos en la palabra de Dios y volvemos a la carta de Tito, usted va a ver que Pablo sigue conversando con este joven pastor y le dice lo siguiente. Versículo 7. Para que justificados por su gracia, ¿de quién era la gracia? No era de nosotros, era de Jesucristo. Ahora dice, por esa gracia nosotros somos justificados y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una vez más usted encuentra una palabra que sobresalta y es justificados. Para recibir su Espíritu debemos de ser primeramente justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En ese punto, hermano, usted podrá decir, yo ya sé eso, ya sé que es justificado. Bueno, me pareció bien que recordáramos o refrescáramos nuestra mente que es justificado. Porque muchas personas nos pueden preguntar, ¿qué es eso que usted dice que son justificados solo por la fe? Es una palabra griega y dice que es dikaio, que significa rendir, mostrar o considerar como justo o inocente. Y vuelve a decir, eso es justificar. Cuando usted dice somos justificados o es justificado, usted es declarado justo e inocente. Miren, no se empodere de la palabra y decir, ven que yo soy así. La Biblia dice sí, pero no olvide el trasfondo, cómo es que usted fue declarado justo y fue justificado. Porque mucho a veces puede crecer ese orgullo en nosotros. Yo soy inocente y justo, pero si tú analizas tu naturaleza verdadera, no somos justos ni inocentes, somos culpables. También es igual a decaídos, es equitativo a que tu carácter o acto sea inocente y pueda ser declarado santo y justo. ¿Te imaginas eso? ¿Quién es el único que es santo? Es Dios. Pero esta palabra, cuando es aplicada a nosotros, la Biblia dice que tú eres declarado inocente, justo y santo. Por eso es que la Biblia dice los santos de Dios. ¿Te das cuenta? Dios te mira ahora como santo, justo, inocente. Y eso es así. Esto es posible. Esto solo es posible porque ya Dios, escuche esto, ya Dios ya no mira nuestra justicia. Ahora Él mira a su Hijo santo y justo. Mira la justicia de Él en nosotros. Estas cualidades de esta justicia que estamos hablando, que habla el versículo 7, justificados, no son cualidades tuyas, no son cualidades mías, son las cualidades del Cristo que fueron dadas a nosotros ahora. Fueron imputadas a nosotros por misericordia. Esto es llamado la doble imputación. Y esto era un término que muchos usaban los reformadores. ¿Qué es doble imputación? Bueno, conocemos la palabra amputar, ¿verdad? Que significa quitar. A veces usted ha oído a las personas diabéticas que dicen le amputaron una canilla, pero aquí dice imputar. Voy a tomar de ejemplo a Marquito. Bueno, yo no ando una camisa blanca. Cuando usted
A veces yo he visto en algunas pulseras o en algunos tratados que ponen el color blanco como santidad y el color negro como muerte o pecado, ¿verdad? Pues voy a usar a Marco porque anda una camisa negra. La mía no es tan blanca. Ok, digamos que yo tengo o yo soy Jesucristo. Y mi camisa significa la justicia de Él. Estoy explicando la doble imputación. Entonces, Marco es el ser humano. Está lleno de pecado. Esa es su justicia, es negra, es mala la justicia de Marco. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra y decidió hacer esto, el glorioso intercambio, Él vino y Él sabía que el Padre iba a castigar a Marco porque su justicia era perversa. Pero Él decidió venir a la tierra, el Hijo de Dios. Entonces, como Él mira todo el pecado en Marco, el Dios Padre, este merece muerte. Pero el Hijo de Dios se ofrece Él mismo por amor a nosotros y Él decide que se quita este manto de justicia. No se lo pone solo sobre ese mismo manto, no, Él le dice: Marco, quítate eso, lo bota y Él viene y le pone este manto de justicia limpia y pura. Y cualquiera dijera: ahí terminó ya. No, ahora Jesús agarra ese manto sucio, injusto de Marco y se lo pone. Como Dios tiene que castigar el pecado, porque es un Dios que no se arrepiente ni se contradice en mí. Ahora Él mira de los cielos y mira que Marco tiene el manto de justicia de su Hijo. Y por lógica no puede caer la ira de Dios sobre él, porque es limpio ahora por ese manto. Pero Él mira, y ahora Él mira que su Hijo Jesucristo tiene un manto de pecado, y Él necesita desatar su ira contra ese pecado. Pero Él mira también que es su Hijo. Pero el Hijo dice: yo cargo el pecado de estos humanos, de estos pecadores. Desata tu ira contra mí. Y ahí es donde Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque a esa hora Dios no está viendo como a su Hijo, lo está viendo como el más vil pecador, por culpa de Marco y por culpa de cualquiera de nosotros. Y es por eso que usted tiene la doble imputación. Ahora usted tiene ese manto, pero ese manto fue dado por Jesucristo. Si usted ve su justicia, no podía pagar o no podía soportar la ira de Dios. Pero la justicia de Cristo sí lo pudo hacer. Se nos imputó la justicia de Cristo y a Cristo se le imputó nuestra justicia. Nosotros ganamos y Cristo murió, pero la muerte pensó que lo iba a cautivar, pero Él venció la muerte y ascendió a los cielos, y ahora su Espíritu Santo está entre nosotros. El hermano John MacArthur hace un comentario acerca de justificación, justificados o justicia. La verdad central de la salvación es justificación solo por fe. Si un pecador se arrepiente y deposita su fe en Jesucristo, Dios lo declara justo, le imputa la justicia de Cristo y le da vida eterna por virtud de la muerte sustitutiva de Cristo como el castigo pagado por la iniquidad de ese pecador. Para esto quiero parafrasear el texto de Romanos 3:21. Además de la ley, se manifestó la justicia de Dios en el acto de Cristo. También en Gálatas, capítulo 3, versículos 6-22, ustedes se acuerdan que en el libro de Gálatas aparece la historia de Abraham, que a Abraham su justicia le fue contado delante de Dios, su fe fue contado como justicia. Y escribí esto: Abraham creyó en la promesa de que vendría alguien con verdadera justicia y santidad y cumplidor de la ley, y esto se le fue contado por justicia a Abraham.
Cuando nosotros predicamos el libro de Gálatas, dejamos dejamos más o menos un panorama, que era lo que Abraham había creído, ¿verdad? Recordemos de que Dios en su gloria habló con Abraham. Entonces Abraham entendió este pacto venidero acerca del que iba a cumplir esa ley. Entonces Abraham le creyó como viendo a lo invisible. Entonces a él se le fue contado esto como justicia, en creer en esa promesa venidera. Entonces Pablo, hablando de los Gálatas, dice esto: Abraham creyó en la promesa de que vendría alguien con verdadera justicia, santidad y cumplidor de la ley, y esto se le fue contado por justicia a Abraham. Ahora nosotros creemos y se nos es contado por justicia también en Jesucristo. Pablo quería que los cretenses, al igual que todos los hombres en todas partes, conocieran esta verdad de la justificación solo por fe en Cristo Jesús. Y hoy también necesitamos conocer la justificación solo por fe. Los tiempos pueden cambiar, los métodos cambian, pero el hombre sigue siendo pecador. Usted, yo, todavía luchamos con pecados residuales en nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 8. Palabra fiel de Tito 3, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La única manera de que el pecador se dé cuenta de su desgracia, hermano, yo quiero que cuando usted escuche estas palabras, son palabras que están en las Escrituras. Y cuando, por ejemplo, dice, la única manera que el pecador se dé cuenta de su desgracia, en ningún momento, mire, en ningún momento uno lo dice por ofender a alguien. Porque ¿sabe qué? Cuando uno prepara el sermón, supuestamente al que debería primero impactar la palabra es a mí o a Luis o al que está predicando. Entonces, si yo omito palabras de que tiene su traducción, por ejemplo, John Bunyan decía: desgraciado y desventurado era yo. Y ellos sacaban esas palabras de la Biblia. La Biblia te dice que sin la gracia de Cristo eres un desgraciado y desventurado. Y yo digo, yo soy ese. Son palabras fuertes que aparecen ahí y que uno dice, ¿la pongo o no pongo esa palabra? Miren que a veces la Biblia nos trata de llaga podrida, de muchas cosas bien fuertes. Y a veces pensamos que cuando predicamos el Evangelio, yo solo tengo que venir y decirte, mira, Dios te ama, Dios te quiere. Pero si yo no te explico en la desgracia que estamos delante de Dios, Dios me va a demandar a mí que no hablamos de esa verdad. Porque tú y yo nos vamos a ver con esa idea de que todo está súper, de que todo está al aire en tu vida. Seguí así. Por eso es que existen muchos predicadores predicando otras cosas que no es el Evangelio. Y es por eso que a veces las personas dicen, yo no voy a esa iglesia. O ponen una X a cierto predicador y empiezan a decir, ese predicador es ofensivo. Pero yo te quiero decir algo. El problema es que la Biblia haya errores en vos y en mí. Y cuando la Biblia empieza a hallar o a señalar nuestros errores, nosotros nos molestamos. Nosotros empezamos a poner excusas para no creer en las Escrituras y no congregarnos en esa iglesia porque decimos que esa iglesia es ofensiva. Pero yo te quiero decir algo. Cuando el hermano John Wesley se paraba en las iglesias, lo sacaban a patadas, lo tiraban a las calles y él decía a su hermano Charles, le decía, ya no sé cómo predicar, cada vez que llego
mentira. Y le decía el hermano, ¿qué pensamos que sea el problema? Porque él antes creía en otro tipo de predicación. Yo creo que voy a volver a la predicación de antes, donde se llenaban las iglesias. Y el hermano le dice, hermano, yo pienso que el problema no es la palabra, el problema es la audiencia. ¿Crees tú, Luis? Sí. Bueno, voy a probar. Y se fue a un lugar donde estaban trabajadores mineros, golpeados, maltratados, totalmente en un estado vil de su vida. Y él se paró en una roca, y estas fueron las palabras que dijo él. Cambió totalmente el concepto de su predicación, y él dijo: tú pecador y yo pecador. Y cada vez que él decía esas palabras en los locales de las iglesias, él ya estaba preparado y se escondía porque lo agarraban a pedrada. Cuando él está delante de estos mineros, él inmediatamente se tapa esperando piedra, pero él dice: bien, no me apedraron. Y él queda viendo que a la hora de la comida que él estaba predicando, los pobres desamparados se acercaron y aceptaron esta verdad. El hombre de Dios tiene que venir con un corazón pobre, raquítico delante de Dios, con hambre y sed de justicia. Entonces él entendió que esa era su audiencia, y él empezó a caminar a caballo, a pie, predicando en aldeas, en comunidades. Y hoy en día usted puede ver que, por ejemplo, en esta iglesia tenemos el privilegio de predicar una sana enseñanza. Y eso tratamos de hacer siempre. Pablo, hablando en la carta a los romanos, declara en el capítulo 10, versículos 14 y 17, hasta el 17, y lo podemos buscar. (10, 14 al 17), hablando de la palabra fiel, de que Pablo está hablando a ti. Yo pienso que Pablo, cuando está hablando contigo, él no rebaja el estándar de lo mismo que dijo a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios. Y usted va a ver que siempre él vuelve a las Escrituras. Y dice esto en Romanos 10: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y después dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo le está diciendo a Tito: la única manera que se despierte en estos hombres y en estas mujeres es por la predicación, por el oír la palabra. Y yo creo que nosotros, como predicadores, no podemos bajar el estándar de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Porque quiero ser caprichoso? No. Porque Pablo está diciendo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Pablo le está diciendo a los romanos también en esta carta que la única manera que nosotros, y en ese contexto, que nazca la fe, es por el oír la palabra de Dios. Y tenemos que predicar la palabra de Dios. Pablo insta a Tito con estas palabras, insiste con firmeza en la enseñanza de la palabra. Y aunque a algunos no les guste o se sientan ofendidos o te menosprecien o tengan en poco tu juventud, no te detengas.
La palabra de Dios es la única que puede activar en los pecadores la justificación solo por la fe. Y que el Espíritu Santo puede obrar en la vida y transformar, regenerar sus vidas. Y dice, esta palabra es fiel. Él le dice a Tito, esta palabra es fiel. No tu palabra, Tito. Tu palabra no es fiel, pero sí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que los cretenses, nosotros necesitamos IBC y cualquier persona que nos escuche la enseñanza de la Biblia y no métodos antibíblicos. Es por el bien de nuestra sanidad. Es la única manera que Dios muestra su amor para los pecadores. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, medita, y si Dios está obrando, no te niegues a obedecer. Pero si tú eres hijo de Dios, tú tienes que también arrepentirte diariamente de tus pecados. Tus fallas, tus errores, Dios lo mira a diario. Y buscar a diario de rodillas la senda que nos lleva a la ciudad celestial. Ese era el consejo de Pablo a Tito. Al final de este texto, del versículo 8, hay algo de que aparece y dice: procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Yo estuve investigando acerca de un poco del contexto, por qué Pablo le decía a ellos, a Tito, de que se ocuparan en las buenas obras y en cosas útiles. ¿Se acuerdan que al principio, cuando se empezó a predicar, dimos más o menos un panorama cómo era la actitud de estas personas? Eran malas y tenían prácticas bien deshonestas. Si usted se va también, ¿verdad? Usted ha meditado en la carta de Corintios, bastante se daba este problema de que muchas personas se proclamaban cristianos, pero tenían prácticas bien deshonestas. Adulterio, robo, mentira, tantas cosas. Entonces, algunos cretenses se estaban proclamando cristianos, pero sus prácticas seguían siendo iguales. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pablo está diciendo que esto se diga a la iglesia también, que se hable entre los hermanos. Y yo sé que a veces uno hasta se puede echar de enemigo a una persona cuando dice estas cosas, pero él dice, está bien, la justificación solo por la fe ha obrado en ti. Pero, ¿se acuerdan una enseñanza que dio el hermano Joel que decía 20 cosas que no deberían estar en la boca de los cristianos? Pues más o menos yo estuve investigando y Pablo hace énfasis que la práctica del vocablo de ellos era bien deshonesto delante de Dios. Entonces, eso tiene que ver con nosotros también. Y esto ya lo estoy predicando como mi aplicación. El ser humano está plagado de prácticas muy malas, las cuales ofenden a Dios y desacreditan la vida del cristiano. No es raro escuchar a cristianos tener algunas prácticas que ellos luchan por dejarlas. No me digan que usted no tiene algunas prácticas que está luchando por dejarlas. Yo tengo prácticas que estoy luchando por dejarlas. Y no crean, le tiembla el corazón uno nuestro del cielo delante de ustedes, pero es la verdad. Yo no quiero que nos miren como superhéroes, que somos otras personas, somos hombres que estamos luchando. Yo, Alex y Will, todos los que predicamos, aún los muchachos que están estudiando, hemos practicado algunas disciplinas y entre ellas confesamos algunas cosas. Entonces, examínese usted mismo su corazón, cuáles son una de esas prácticas que usted está luchando y póngaselas a Dios. Uno de los salmos dice que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de que tenemos algunos pecados, pero dice que el Espíritu de Dios indaga más allá, y si Él está obrando te va a hacer entender esos pecados en el futuro o en este presente. Ok, basado en este contexto, una de ellas que
que muchos luchan en estos tiempos, y lo busqué por la historia de la iglesia, tanto ahí como ha venido la historia trabajando, una de ellas es las malas palabras. Malas palabras, no podemos ser inocentes y decir, hermano, pero ¿qué es mala palabra? Usted sabrá cuáles son las malas palabras. Las usadas, bueno, la Biblia dice que no debemos practicarlas. Sé que algunas de estas son usadas en nuestra cultura, pero que ahora han perdido su significado original. Que usted la usa, pero si usted tendría que retroceder a su significado original y usted analice si está ofendiendo o está haciendo una buena práctica esa palabra. Pero algunas veces son usadas para ofender a otra persona o mostrar nuestra molestia contra la otra persona. Y yo encontré ejemplos. ¿Ha usted escuchado esta palabra que algunos dicen, sos baboso o babosa? Miren lo que yo encontré. La babosa o gusano alastre es un molusco gastelópodo terrestre sin concha. Vive en lugares húmedos. Es un gusano que ataca ciertos cultivos. En nuestra zona ataca el cultivo de frijoles. Bueno, este ejemplar se caracteriza por ser alastre, lento y asqueroso, y visto como tardo y tonto en su andar. Pues esto es tomado para ofender o descargar nuestra molestia contra alguien, y le decimos que es baboso o babosa. Una palabra no tiene dos significados, hermanos. No tiene dos significados. Que usted le quiere dar una aplicación, ese ya es problema de usted. Lo siento, ¿verdad? Pero eso es lo que la Biblia está diciendo a los cretenses y nos dice a nosotros. Y esa ha sido una lucha en la historia de la iglesia. Luchar con muchas prácticas que nosotros tenemos. Bueno, al final del versículo 8, Pablo dice a Tito que si creen en Dios, es necesario que también sus obras sean vistas diferentes y que se ocupen en ellas. Si roban, ya no roben más, sino si es posible den. Si mataban por dinero, ya no maten más. Si sus palabras eran obscenas, no más, por favor, porque ustedes son la imagen de Cristo en esta tierra. Si eran infieles a sus esposas y esposos, por favor, ya no más. Hermano, yo quiero decirte que el Evangelio cubre multitudes de pecados. El Evangelio cubre multitudes de pecados. Podemos orar. Gracias, Señor Jesús. En esta mañana te damos por la predicación de tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Eres digno de adoración, Señor. Eres digno de que nosotros nos sometamos a tu autoridad. Eres digno de que tu evangelio sea predicado en todos los lugares, Señor. Padre, gracias por este momento en el cual podemos estar juntos como hermanos. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos en las luchas que tenemos a diario, Señor. No somos perfectos, Señor. Tenemos errores y errores que ofenden tu santidad. Pero como dice Tito, Señor, que tu palabra es fiel, es justa para corregir y instruir en justicia. Te pido que nos ayudes siempre, Señor. Gracias, poderoso y soberano Padre. Gracias por enviar a tu Hijo amado a morir por nosotros. Gracias por esa doble imputación. Gracias por redimirnos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga.